otros órganos, pero a la cabeza de los riñones. El estímulo es la hipoxia. Cuando a nivel de lo que vendría a ser los tejidos hay disminución de lo que vendría a ser la presión arterial de oxígeno, o sea, hay menor cantidad de oxígeno que ya los tejidos, esta hipoxia finalmente estimula la síntesis de eritropoyetina en los riñones. Esta eritropoyetina genera hematogénesis, génesis y vasculogénesis. No olviden eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta de esto último? ¿O todo claro? Ok. Más que todo recuerden de que la hematogénesis es la producción de los glóbulos rojos. Lo que vendría a ser la angiogénesis es la producción de vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes. Por ejemplo, aquí tengo un vaso sanguíneo y la angiogénesis es la creación de vasos a partir de estos vasos. La vasculogénesis es un proceso más que todo de novo, o sea, aquí tengo un tejido que es un tejido cartilaginoso y de la nada comienza a crearse un vaso sanguíneo. Esta es la vasculogénesis. Eso recuerden de eritropoyetina. Y aquí la clave, como bien lo han dicho, es el riñón. Todas las preguntas, a excepción de las últimas, son full planchas que han venido. ¿Cuál de los anticuerpos tiene una mayor capacidad aglutinante? Ya muy bien la EGM, principalmente porque, como ven, es un pentámero. O sea, son como 5 inmunoglobulinas con 5 espacios para captar antígenos. Entonces, es por ello de que tiene mayor capacidad aglutinante. ¿Ok? Aquí muy bien. Más que todo para describir un poco a las demás inmunoglobulinas, pero aprovechando. La IgE relaciona con procesos de hipersensibilidad tipo 1 y también contra los helmintos. Si por ejemplo tiene una parasitosis por una tenia, muy probablemente tenga elevada los eosinófilos y por lo tanto la liberación de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina es un dímero, como pueden observar de esta forma, y más que todo está en las mucosas. Si una paciente tiene constantes diarreas y constantes infecciones respiratorias, puede ser debido a una deficiencia de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina D no tiene una función muy clara, aunque se menciona que está sobre todo relacionada con las células, bueno, con los linfocitos B. Y la inmunoglobulina G y M, bueno, la G es más que todo relacionada con la inmunidad eh, adquirida. Es, por ejemplo, SB, sobre todo en procesos tardíos de enfermedad. Y también esta es la que traspasa la placenta. Eso no olviden. La inmunoglobulina G traspasa la placenta. La inmunoglobulina M está en los estadios, es la primera inmunoglobulina en liberarse en los estadios iniciales de enfermedad. Eso trato de recordar. La pregunta 3, las plaquetas provienen de la diferenciación y maduración de cuál de estas células: reticulocitos, monocitos, prolinfocitos, eritroblastos o Eh, megacariocitos. Ya muy bien, megacariocitos. O sea, recuerden más que todo de aquí, megacariocitos se degradan y las diferentes partes de este vendrían a ser las plaquetas. Reticulocito, recuerden, reticulocito finalmente va a generar los eritrocitos. Esto es importante. Los reticulocitos nosotros los vamos a ver en lo que vendría a ser... Bueno, más adelante acá lo vamos a ver justo. Miren, el pregunta 4 dice, en sangre periférica se encuentran normalmente, además de los glóbulos rojos, ¿cuáles estos de aquí? Eritrocitos basófilos, reticulocitos, eritroblastos ortocromáticos, eh, proeritroblastos. Muy bien, reticulocitos. O sea, cuando nosotros queremos, por ejemplo, en este caso, medir la capacidad regenerativa de que tiene el paciente, medimos reticulocitos. O sea, los reticulocitos en sangre nos indican si es que estamos ante, por ejemplo, una anemia regenerativa o regenerativa. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene hemoglobina de 9 y tiene reticulocitos en, pongámosle 4. Es una anemia regenerativa. Los reticulocitos están aumentados para compensar esta anemia. Pero supongamos que nuestros reticulocitos no estuvieran en 4, estuvieran en este caso, estuvieran en 0,2. Es una anemia arregenerativa. No está regenerando lo que debería, no está compensando. Entonces, aquí pensamos de que el problema puede ser más que todo a nivel de la médula ósea. Es como más o menos un tip, para que recuerden. O sea, los reticulocitos nosotros los medimos en sangre también.
Eso recuerden. Muy bien. La pregunta 5. Eso debe ser más rápido. El mate es más rápido. La pregunta 5. El embrión. En el embrión las células sanguíneas se forman principalmente ¿en qué zona? ¿La médula ósea, el hígado, el timo, el vaso o el saco vitelino? Ah, Ya por ahí dice médula ósea. ¿Otra respuesta? A o E. Ok. ¿Alguno otro tiene otra respuesta? Ya más o menos recuerden lo siguiente. Tenemos periodo embrionario y periodo fetal. ¿Ok? El periodo embrionario dura más que todo cerca de las 12 primeras semanas, aproximadamente. Entonces, en ese periodo, el saco vitelino o Yolk sac es el que se encarga de la síntesis de las células sanguíneas. Luego empieza lo que vendría a ser el hígado, junto con el vaso, pero principalmente el hígado. El hígado se encarga en el periodo fetal. Fetal, embrionario, y cuando ya somos adultos, ya hemos nacido, los que se encargan son de la médula ósea que se encuentra en los huesos planos sobre todo. Entonces, esto es en un adulto. O en un niño incluso. En los niños también la médula ósea. O sea, en las personas que ya nacieron. Entonces, en este caso, la respuesta vendría a ser eh, eh, saco vitelino. Porque estamos hablando del periodo embrionario. En la pregunta 6, ¿cuál es el anticuerpo con mayor concentración en la sangre? eh, Ya, muy bien. La IgG. ¿Esa qué? Más que todo para que se acuerden, ¿alguno sabe cuál es el segundo inmunoglobulina en mayor concentración? ¿Alguno sabe? Le pego un sol. Pero debe responder ahora. la E. Ya, ya. La siguiente inmunoglobulina es la A. O sea, el orden es así. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, M, D y por último la E. Este es el orden en cuanto a concentración. Mayor cantidad de G, luego es la A y luego la M. Eso acuérdense. Entonces, más que todo para que lo tengan en cuenta. Eso fue, bueno, esto me preguntaron, me acuerdo, a mí, pero eso fue en inmunología, me acuerdo. Yo marqué la M, pero no, me equivoqué. Pero ya, ustedes no se van a equivocar, es la A. A ver, la pregunta 7. La B. La verdad que en metodología son preguntas muy, muy directas, no es tanto razón, o sea, no es tanto razonar, es más que todo acordarse. Ajá, muy bien la E. Recuerdo más que todo de que de nuestro 100% de peso corporal, el 60% representa el agua. De ese 60 tenemos un 40 y un 20. El 40 es el LIC y el 20 es el LEC. De este LEC, el 15 y el 5. El 15 es el 5 es el intravascular o el plasma y el 15 es el intersticial. Pero de todo eso, el 7% de nuestro peso es sangre. Eso tratan de acordarse porque igual es importante. Pero como lo dijeron, en la pregunta 7 la respuesta es 7%. La pregunta 8, ¿cuál es la célula productora y secretora de inmunoglobulinas? Ya, muy bien, la E. Más que todo, la célula dendrítica es célula presentadora de antígenos, tejido citotóxico, más que todo, destrucción de células, helper, es el cooperador con los linfocitos B y monocitos macrófagos son más que todo células presentadoras de antígenos también. Muy bien. En la pregunta 9, la hematopoiesis en un adulto, ¿dónde se realiza? ¿En qué hueso, principalmente? A, A. Ya, húmero y fémur, por ahí mencionan. ¿Alguna otra respuesta? Ya, principalmente es pelvis y vértebras. Eso recuerdan. Por ejemplo, usualmente cuando se quiere un aspirado de médula ósea, lo que se hace es aspirar a nivel de lo que debe ser la pelvis.
Ok, eso. O también el esterrón, pero usualmente en la pelvis. La pregunta 10. Paciente de 52 años presenta fatiga. Ah, y esta pregunta un poco más complicada, pero... A ver, chicos. Un paciente de 52 años presenta fatiga progresiva, palpitaciones y glositis. Un hemograma muestra hemoglobina en 8.2 gramos por decilitro, volumen corpuscular medio de 108,2 femtolitros y pancitopenia. La médula ósea revela hipercelularidad con megaloblastos. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico más probable de esta anemia? La A menciona destrucción intravascular de eritrocitos por anticuerpos IgG. En otras palabras, te dice una hipersensibilidad tipo 2. Defecto en la síntesis de DNA por déficit de vitamina B12, o sea, te dice una anemia megaloblástica. Pérdida crónica de sangre por hemorragias gastrointestinales, o sea, te dice que esto es una anemia normocítica normocrómica. Normocítica normocrómica. Inhibición directa de la médula ósea por fármacos mielotóxicos, o sea, aplasia medular. Y disminución de la producción de globina por defecto genético. Ya esto es algo genético. Entonces, en este caso, ¿cuál creen que es la respuesta? O sea, ustedes vean esto, miren, vean que el paciente tiene un volumen corporal medio de 108,2 litros. Y deben recordar más o menos de que el volumen corporal medio va de 83 a 97. Entonces, si está elevado, tenemos una anemia macrocítica. Ahora, no nos dice lo que debería ser la hemoglobina corpuscular media, pero si ya vemos de que hay alteraciones en cuanto a fatiga progresiva, palpitaciones, o sea, propias de la anemia, nos dice que la hemoglobina está baja y realmente nos dicen otro signo clínico. Incluso nos dicen hipercelularidad con megaloblastos. O sea, esto nos indica más que todo que es una anemia macrocítica. Y anemias macrocíticas tenemos a las megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12 y vitamina B9. Entonces, en este caso, la respuesta sería la B. La A no puede ser porque debería darte otros datos. Y usualmente la anemia, eh, que es de tipo hemolítica, que es en este caso, no es macrocítica, es normocítica. En la pérdida crónica de sangre también es normocítica. Aquí como tal no te da un antecedente y realmente una intoxicación por fármacos no genera una anemia megaloblásica. Aquí la B. Es algo que se puede razonar rápidamente. Y más que todo recuerden los valores, porque eso sí es importante. Volumen corporal medio de 83 a 97, hemoglobina corporal media 27 a 31 y la concentración de hemoglobina corporal media de 32 a 36. Y también la unidad femtolitros, picogramos y aquí es gramos por decilitro. Y la fórmula, porque fácil les puede preguntar en su examen práctico. La pregunta 11 es la fase líquida de una muestra de sangre obtenida sin anticoagulante, ¿cómo se denomina? Ya esto es sencillo. O es suero o es plasma. Ya. Aníbal menciona la C. Sí. Ya. Muy bien. Aquí es suero. Como pueden observar, en una muestra sin anticoagulante, o sea, esta de acá, lo que obtenemos nosotros es suero. La pregunta 12, chicos, ¿qué vendría a ser? Señale la que no es característica de la inmunidad innata. Las proteínas inactivas del complemento circulan en la sangre, forman parte de Sí. ella las barreras físicas, desarrollan memoria inmunológica, poseen una diversidad limitada y son células fagocíticas. Los macrófagos, neutrófilos y linfocitos NK. Ya por ahí dicen la C. Ya, muy bien. Principalmente, el complemento son proteínas plasmáticas que van a generar diferentes funciones. Pueden funcionar como anafilotoxinas, pueden fagocitar, pueden generar la lisis de ciertos microbios con el MAC, que es el complejo de ataque membrana. O sea, tiene diferentes funciones el complemento, son proteínas. Opsoniza también, inflamación. Entonces, estas proteínas de complemento es correcto. Forman parte de ellas las barreras físicas del organismo, correcto, las mucosas, la piel, todo ello genera también parte de la inmunidad innata. Desarrollo de memoria inmunológica no. Como ven, la inmunidad innata no es específica, no es especializada y no genera memoria. En este caso, la que genera memoria es la adquirida. Posee una diversidad limitada, esto es correcto, y lo que vendría a ser
Sus células fagocíticas son macrófagos, neutrófilos, linfocitos NK, natural killer, eso también es correcto. Son linfocitos, bueno, son macrófagos encargados de relacionados con la inmunidad innata. Eso traten de acordarse, es una pregunta relativamente importante. En la pregunta 13, lo falso con respecto a la inmunoglobulina G. Te dice, son las inmunoglobulinas de menor peso molecular, pueden atravesar la barrera, atravesar el placenta y proteger al feto, median los procesos alérgicos, se generan después de la IgM e indican la infección en proceso antiguo. ¿Cuál vendría a ser la respuesta, chicos? Lo sé. Ajá, es porque ¿qué inmunoglobulina se encarga de los procesos alérgicos? Lo Ajá, dije. la IgG, muy bien. Por ejemplo, como les mencioné, la IgG atraviesa el placenta. También es la de menor peso molecular, más que todo por su estructura. Se generan después la IgM. La IgM es la primera que se genera. Y que nosotros tengamos IgG de algún microorganismo, por ejemplo, inmunolina G contra, supongamos, el antígeno de superficie del, del virus de la hepatitis C, del virus de la hepatitis B, nos indicaría de que tenemos, o sea, de que hubo un proceso infeccioso antiguo. La pregunta 14, chicos, marca lo falso con respecto al complejo histocompatibilidad tipo de clase 2. Se encuentra solo en las membranas de las células presentadoras de antígenos profesionales. Es un tipo de unión a un péptido que se une, bueno, en su sitio de unión a péptidos se une a un péptido exógeno, tiene afinidad con el receptor CD4, participa en el procesamiento exógeno de antígenos o interviene con la presentación de antígenos de los linfocitos T citotóxicos. Más o menos ven las claves y tratan de ver cuáles se contradicen. Por ejemplo, acá te piden la falsa y vemos de que el linfocito tiene afinidad por los CD4 y acá te dice que tiene afinidad por los CD8. Entonces, una de estas dos está incorrecta. ¿Cuál estaría incorrecta? ¿La C o la D? Ya por ahí dice la E. Ajá, en este caso sería la E. Recuerden que el complejo de histocompatibilidad tipo 2 se presenta sobre todo en las células presentadoras de antígeno. Y esto, como pueden observar, tiene un antígeno externo, péptido exógeno, como pueden observar aquí. Además, estos se van a unir con los linfocitos TCD4, que son los helper. Ahora, los citotóxicos son estos de aquí. El complejo de histocompatibilidad tipo 1. Estos se unen a los, van a reforzar los linfocitos TCD8, o sea, los citotóxicos, para destruir esta célula. No olviden eso. Entonces, en este caso, la respuesta vendría a ser la E, porque te pide la incorrecta. Aquí más o menos vemos un poco de cómo es la estructura de la IgG. Si se dan cuenta, la IgG es de menor tamaño que las otras. Entonces, por ello es que se menciona que tiene un peso molecular menor. Y tiene diferentes funciones, como la opsonización, activación de complemento, eh, un anticuerpo dependiente, bueno, que media la citotoxicidad, se encarga de la inmunidad neonatal y demás. Entonces, hay más o menos un cuadro para que lo recuerden. La pregunta 15, chicos, te pide lo falso con respecto a la inmunidad humoral. O sea, ya vimos la inmunidad innata, ahora la humoral. La A te menciona ataca a microorganismos intracelulares, como por ejemplo el virus replicándose dentro de una célula infectada, su célula efectora es linfocito B, sus moléculas efectoras son los anticuerpos secretados, y la D detiene la infección y elimina los microorganismos extracelulares. Aquí cuál vendría a ser la incorrecta. ¿Cuál sería la falsa con respecto a la inmunidad humoral? Recuerda que la inmunidad humoral está relacionada con los anticuerpos y con los linfocitos B. En este caso, la incorrecta, como lo dice Romina, es la A, ya que la inmunidad que se encarga sobre todo de atacar microorganismos intracelulares es la inmunidad innata, no la inmunidad celular, mediada por el linfocito citotóxico, linfocito T citotóxico, ¿ok? Eso recuerden. La humoral se encarga de la producción de anticuerpos producidos por los linfocitos B y por las células plasmáticas, y más que todo van a detener infecciones a nivel extracelular. Entonces aquí la incorrecta es la pregunta 16, chicos. Aquí vamos a ver inmunidad humoral, linfocito B y linfocito T, inmunidad celular.
Aquí tenemos a los citotóxicos, CD8. Con respecto a la pregunta 16, chicos, el periodo fetal, ya no en el embrionario ni tampoco en una persona adulta, en el periodo fetal, ¿cuáles son las células sanguíneas que se forman principalmente? Bueno, ¿cuáles son el órgano que genera las células sanguíneas? Aníbal dice la A, Miluska dice la A. Ya, muy bien, chicos. A. Ajá, aquí como lo ven, lo de azul es la síntesis de células sanguíneas por parte del hígado. Lo de verde por el vaso, el rojo por el saco vitalino y lo amarillo por la médula ósea. La pregunta 17, la vacunación utilizando virus atenuados es un ejemplo de qué tipo de inmunidad. O sea, estamos de acuerdo de que no es una inmunidad natural, es una artificial, pero es activa o pasiva. Recuerden que la activa se relaciona con el hecho de que nosotros producimos nuestros propios anticuerpos. Y la pasiva es de que nos dan los anticuerpos ya formados. Pasiva. En este caso, el hecho de que nos den virus atenuados indicaría de que es una inmunidad activa. Porque nos dan los virus debilitados y nosotros reconocemos con las células dendríticas, o más que todo con las células presentadoras de antígenos, finalmente nosotros producimos anticuerpos contra ese virus atenuado. Bueno, contra ese antígeno. En este caso es una artificial activa, porque nos da un virus atenuado. Eso más o menos fíjenlo para que se acuerden. Y la pregunta 18, señala cuál del siguiente no es una célula presentadora de antígeno profesional. Y eso está sencillo. Ajá, macrófago. No, ¿qué hablo? Aquí es la B. Aquí es neutrófilo. Macrófago y linfocitos B y células dendríticas son células presentadoras de antígeno, no lo olviden. No voy a confiar en Romina. Y acá está un poco de la inmunidad pasiva, ejemplos. Pasiva artificial, anticuerpos de otro organismo. O sea, nosotros no producimos, ya nos dan los anticuerpos. Natural, nosotros por medio de la leche materna y todo ello, recibimos anticuerpos maternos, la activan, nosotros producimos nuestros propios anticuerpos, es artificial por el hecho de las vacunas, con los virus atenuados, o por el hecho de exposición a agentes infecciosos. Ya, la pregunta 19, chicos. Ya eso sí está un poco más largo. A ver. Un paciente de 23 años sufre una reacción anafiláctica minutos después de ingerir mariscos. Requiere antecedentes similares con alimentos. Refiere a antecedentes similares con alimentos y medicamentos. Sí. O sea, reacción anafiláctica. Ajá, por ahí menciona la C. ¿Alguno puede decir qué tipo de hipersensibilidad es la letra B? O sea, es 1, 2, 3, 4. Esto de aquí, chicos. La letra B, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? ¿Y qué tipo de hipersensibilidad es la letra E? O sea, la clave es la C, muy bien. Pero a ver, quiero que me digan qué la letra B y la letra E. A ver si lo han revisado. Ya, para que más o menos lo tengan fijado, aunque ustedes más le van a preguntar 1 y 2. La 1 es más que todo por alergias y está mediada por la inmunoglobulina E y liberación de gránulos de histamina por parte de los mastocitos. Y esto genera una reacción anafiláctica. Ok, eso es en el caso de hipersensibilidad tipo 1. Exposición a un antígeno y luego es una hiperactividad. Por ahí Aníbal dice que la B es de tipo 3. Muy bien, por la parte que te dice antígeno anticuerpos, los complejos. La de tipo 2 es más que todo relacionada con anticuerpos contra nuestras propias células, en lo cual el complemento va a tener una acción. En este caso, por ejemplo, podemos ver los casos de hemólisis, o sea, una anemia hemolítica autoinmune.
se producen anticuerpos contra nuestros propios glóbulos rojos. Y estos anticuerpos usualmente son de inmunoglobulina G. La hipersensibilidad de tipo 3 es por inmunocomplejos. Son anticuerpos unidos a antígenos, los cuales van a circular por la sangre y se van a depositar en tejidos. Por ejemplo, ustedes ya han visto Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes es gran positivo o gran negativo, chicos. Para que recuerden. Ya, positivo. Es beta hemolítico, alfa hemolítico, gamma hemolítico. A ver, su micro. Alguien tiene su micro prendido. ¿Es beta, alfa o gamma hemolítico? Chicos, hace unos días han tenido su examen. No creo que hayan olvidado tan rápido, sí. Ya. Es beta hemolítico. Lo importante del Streptococcus pyogenes es de que por diferentes factores de virulencia que tiene, causa una enfermedad llamada glomerulonefritis post-streptocócica. Por ejemplo, cuando te da una infección, como podría ser faringitis o impetigo, en un periodo de 2 semanas lo que puedes desarrollar es una alteración a nivel del glomérulo, de tu nefrona, a nivel renal. En el glomérulo se van a depositar anticuerpos que se unen a los antígenos de este Streptococcus pyogenes. Se depositan y generan daño por depósito. Y el paciente va a estar orinando sangre. Entonces, un ejemplo de hipersensibilidad tipo 3 es una glomerulonefritis post-streptocócica, en el cual hay depósito de inmunocomplejos. Y hipersensibilidad tipo 4 es una respuesta tardía, realmente, por los linfocitos T, CD4 y los CD8, como en este caso acá y acá. Entonces, más que todo recuerden esto. Si escuchan inmunocomplejos, hipersensibilidad tipo 3. Ejemplo, glomerulonefritis post-streptocócica. También el lupus eritematoso simple te causa una hipersensibilidad tipo 3. Tipo 2, recuerden, son anticuerpos contra células de nuestro organismo y el complemento va a generar también una actividad. Casos, anemia hemolítica. También tenemos, si mal no recuerdo, enfermedad de Graves-Basedow. Hipersensibilidad tipo 1, en este caso tenemos reacciones anafilácticas, alergias, asma, todo ello. Entonces, ya más o menos con esto, ya ustedes son unos pros en hipersensibilidad. En la pregunta 20 que te dice, en todo caso, mujer de 34 años, fatiga intensa, palidez, orina oscura. Examen de sangre revela anemia hemolítica, autoinmune. El test de COMS. El test de COMS directo es un test que te dice si es una anemia autoinmune. Si es un problema autoinmune. En este caso es positivo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo inmunológico? Explica mejor esta condición. Formación de complejos inmunes solubles que se depositan en tejidos. Activación de mastocitos mediados por inmunoglobulina E contra antígenos en la superficie de los eritrocitos. Activación del complemento fagocitosis tras la unión de anticuerpos IgG o IgM en eritrocitos. Respuesta mediada por linfocitos T citotóxicos contra eritrocitos infectados. O formación de granulomas con activación de macrófagos por linfocitos T CD4. ¿Cuál vendría a ser la respuesta en ese caso? Que es una anemia hemolítica. Ya la C. Sí, en este caso es la C. Este es un caso de hipersensibilidad de tipo 2. Por ejemplo, tenemos en este caso la presencia de orina oscura, que es por la propia hemólisis de los eritrocitos. Y todo dice anemia hemolítica, entonces lo más probable es que sea una mecanismo de hipersensibilidad de tipo 2. Y también te dice que es mujer. O sea, usualmente las mujeres tienen problemas autoinmunes. Entonces, sobre todo en lupus, por ejemplo, en el lupus, que es una enfermedad autoinmune que te da muchas cosas, realmente te da anemia hemolítica, enfermedad renal crónica, afección cutánea. O sea, la relación entre hombre y mujer a los cuales la edad es como de 1 a 8. O sea, por cada 8 mujeres que tienen lupus, un hombre tiene nomás.
Entonces realmente es importante el factor de riesgo que sea mujer, en este caso de una anemia hemolítica. Entonces, esto recuerden, y sobre todo los mecanismos de hipersensibilidad. Aquí está más que todo la hipersensibilidad tipo 1, cómo es que se da. La célula presentadora de antígenos, una célula dendrítica detecta un antígeno, expone al linfocito Th2, libera interleucina 4 o 5, el linfocito B libera inmunoglobulina y el mastocito se acopla a ellos. Entonces, con una próxima infección, el mastocito va a liberar diferentes gránulos que van a generar vasodilatación, edema y broncoespasmo. Y bueno, ya hemos hablado un poco de banqueo, ahora vamos a hablar un poco de hemostasia, que es un poco de la práctica que ustedes han visto. Entonces, vamos a ver que la hemostasia va a tener dos fases, que va a ser la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Incluso una más, que es la hemostasia terciaria, pero no la vamos a tocar. La hemostasia más que todo es el mecanismo de defensa que va a tener nuestro organismo para después de haber recibido algún traumatismo, nosotros podamos prevenir la pérdida de sangre dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, en este caso, la hemostasia, lo que va a ocurrir primero, porque supongamos que tenemos un daño o un corte, va a haber una vasoconstricción. Una vasoconstricción para que la arteria, en este caso, que sea, por ejemplo, de ese tamaño, se vasoconstriña de esta forma y la sangre ya no pueda pasar y ya no perdamos tanta sangre. Esto es algo momentáneo y solamente se hace en vasos de mediano y gran calibre. En los capilares no se hace. ¿Por qué en los capilares no se hace? Porque no hay una capa muscular lisa, ¿ok? Entonces primero hay una vasoconstricción. Luego hay la formación del tapón plaquetario. Lo que ocurre aquí es lo siguiente. Va a haber tres fases. La primera es la adhesión, en la cual ha habido primero la vasoconstricción y aquí tenemos plaquetas que van a llegar a la zona de lesión. Aquí lo que va a ocurrir es que estas plaquetas circulantes se van a unir con el factor de von Willebrand, que va a ser expresado por la ruptura, y se van a acoplar y se van a unir a la plaqueta y también al colágeno. Se unen a la plaqueta y al colágeno y eso va a permitir la adhesión de la plaqueta finalmente a lo que vendría a ser la membrana de lo que vendría a ser células endoteliales. Se va a unir. Este factor de von Willebrand se une a lo que vendría a ser las plaquetas en lo que vendría a ser su glucoproteína 1B, 1B95, o también se le dice 1B1A. Entonces, algo que quiero que recuerden bastante es de que en la adhesión, la glucoproteína que va a encargarse de unir a la plaqueta al factor de von Willebrand es la 1B1A o 1B59, o 1B95, como le quieran llamar. Eso es lo importantísimo. No olviden eso porque es pregunta de examen. Luego, en la activación, ¿qué es lo que ocurre? Las plaquetas cambian su forma. Hay un cambio conformacional. Además, estas plaquetas de ser discoides pasan a ser esféricas con ciertas prolongaciones. Asimismo, estas plaquetas van a comenzar a liberar ADP y tromboxano A2. Tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor y el ADP va a permitir también la liberación de otras sustancias. Ahora, el factor de von Willebrand se va a unir al colágeno y al receptor plaquetario 1B59. Esto se mantiene todavía. Esto va a estar unido aquí. Eso no olviden. Y luego vamos a tener la agregación en el cual más plaquetas van a comenzar a llegar y se van a unir a la primera plaqueta que se unió al factor de von Willebrand, o sea, a esta de acá. ¿Por cómo es que se van a unir? El ADP y el tromboxano 2 van a activar a estas plaquetas cercanas y van a hacer de que estas expresen la glucoproteína 3B, disculpen, 2B3A. Esta glucoproteína permite de que esta plaqueta se una a otra plaqueta mediante la unión de lo que vendría a ser el fibrinógeno. Es como que una plaqueta con este glucoproteína se une a un fibrinógeno y luego esta otra plaqueta se une a ese mismo fibrinógeno con este glucoproteína. Entonces, en esta fase de la agregación, la glucoproteína 2B3A es importantísimo para que se dé el tapón plaquetario. Este tapón plaquetario es algo frágil, pero lo que permite es de que ya no haya más sangrado. Y esto es lo primero que se hace para reducir el riesgo de hemorragia. Ahora, esto es lo que ocurre en la hemostasia primaria.
¿Qué es lo que ocurre en la hemostasis secundaria? Ya, aquí tenemos una imagen del borón que ejemplifica muy bien lo que debería ser la hemostasia. Y más que todo para que vean un poco, tenemos dos vías. Una vía intrínseca y una vía extrínseca. Estas confluyen en la vía común. Esta hemostasis secundaria se va a encargar de la coagulación, ya no de la formación de tapón plaquetario, sino de la coagulación con una red de fibrina que va a formar lo que vendría a ser una capa mucho más estable. Entonces tenemos dos vías, las cuales nos permiten la coagulación. La vía extrínseca es la vía que se da por una ruptura de un vaso por algún factor externo. Por ejemplo, tenemos una lesión que daña a las células endoteliales. Estas células endoteliales dañadas van a permitir el paso del factor 7 hacia lo que vendría a ser la unión con el factor tisular, que es un factor que está en las células que no pertenecen al endotelio. O sea, en tu tejido, supongamos celular subcutáneo, tenemos factor tisular, que al haber una lesión, este factor tisular se une al factor 7 y se activa. El factor 7 se activa y esto va a generar de que el factor 7 activado se una con el calcio y todo esto, el complejo factor tisular, que es el factor tisular también se le conoce como factor 3. Factor tisular, factor 7 activado y calcio, todo esto permita a que el factor 10 se convierta en factor 10 activado. La A significa activado. Ahora, de esta forma es como la vía extrínseca llega a la vía común. ¿Cómo es que la vía extrínseca, que es otra vía que ya no se relaciona más que todo por un daño a nivel del tejido celular, sino más que todo por cargas negativas que se unen finalmente a un factor de coagulación dentro del mismo endotelio? ¿Cómo es que la vía intrínseca llega a la vía común? Lo que ocurre aquí es de que ver una acinina dependiente de alto peso molecular, la cual va a estimular al factor 12 para que éste se active. El factor 12 se activa por esta de aquí, por esta acinina, y generamos factor 12 activado. Pero esta activación es muy limitada, es muy poca, pero lo suficiente para que este factor 2 activado estimule la precalcicreína para que genere mayor estimulación del factor 12 y finalmente es como un mecanismo de retroalimentación positiva que en otras palabras lo que hace es aumentar el factor 2 activado. Una vez que tenemos el factor 12 activado, este factor 12 lo que va a hacer es activar al factor 11. Factor 2 activado, activa el factor 11. El factor 11 se activa. Y el factor 11 activado, ¿qué es lo que hace? Activa al factor 9 y la trombina va a activar al factor 8. Finalmente tenemos un complejo que es complejo tenasa, que es de factor 9 activado, factor 8 activado y calcio. Y ahora, este complejo tenasa, como pueden observar aquí, va a encargarse de activar el factor 10. Y finalmente, por la vía intrínseca y la vía extrínseca, llegamos a la vía común, que aquí tenemos el complejo protrombinasa, que es por el factor 10 activado, por el factor 5 activado y por el calcio. También hay otro componente que más adelante hablaremos. Y este protrombinasa lo que va a hacer es, a la protrombina la va a activar y la va a formar en trombina. La protrombina se conoce como factor 2. La trombina es el factor 2 activado. Y el factor 2 activado va a activar el fibrinógeno en fibrina. Y se va a formar monómeros de fibrina que finalmente van a generar la coagulación. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con toda esta ruta? Lo que ustedes deben aprenderse es lo siguiente. La vía extrínseca, aquí vamos a tener el factor 3 o el factor tisular, que también se lo puede llamar así, factor tisular, y el factor, en este caso 7. Estos dos, vía extrínseca. Vía intrínseca tenemos aquí el factor 12, al factor 11, al factor 9, al factor 8 y al factor... No, ya acaba. Esos son todos los factores. Entonces, ¿y en la vía común qué es lo que tenemos? Factor 10, factor 5, factor 2, factor 1. Con que recuerden eso, qué factores hay en cada vía, ya están muy bien.
Esto de paso por paso, o sea, se les puede complicar un poco, pero en otras palabras es más que todo un poco de juego. Por ejemplo, el 2 activa el 11 activa el 9 va a activar a lo que vendría a ser el, el 11, el 9, junto con el 8 activado, van a activar al 10. Y por ejemplo acá, el factor 7 va a activar al factor 3 y estos juntos van a activar al factor 10. Y el 10 con el 5 activado activan al 2 y el 2 al 1. Es un poco un juego de palabras, pero lo importante es que se acuerden eso. La vida extrínseca es por un daño externo. Supongamos que acá está tu manito y tuviste un corte. Aquí se va a activar la vía extrínseca. Pero en otro cambio, la vía intrínseca es, por ejemplo, acá está tu vaso sanguíneo y ya sea porque los factores de coagulación hubo un daño a nivel del endotelio, dentro del endotelio, una expresión de las cargas negativas, eso genera a que la vía intrínseca actúe. Entonces, más o menos así es la diferencia. ¿Y por qué es importante ver cada vía? Porque hay factores de coagulación los cuales tienen deficiencias. Por ejemplo, si hay deficiencia del factor 8 o 9, pues estaríamos hablando de una hemofilia. ¿Y cómo vemos eso? Vemos de que la vía extrínseca va a estar prolongada. Entonces, más o menos valorar esto. Más o menos recordar que la vía extrínseca depende de esos factores, en la vía extrínseca el 3 y el 7, y en la vía común todos esos acá. Para nosotros evaluar cada una de las vías, medimos, por ejemplo, diferentes parámetros. En el caso de la hemostasia primaria, para ver la formación del tapón plaquetario y cómo están funcionando las plaquetas, usamos el tipo de sangría, que va de 1 a 5 minutos. Si está prolongado, es que hay una afección en las plaquetas. Por ejemplo, puede haber una alteración en cuanto al factor de von Willebrand. Hay personas que tienen deficiencia de este factor. Entonces, si vemos que el tiempo de sangría está elevado, podemos decir, hay una deficiencia del factor de von Willebrand. Es un caso. Y en otro caso, ya no hablando de hemostasia primaria, sino ahora hablando de hemostasia secundaria. Por ejemplo, cuando la vía extrínseca, bueno, disculpen, la vía intrínseca está afectada, por en el caso de las hemofilias, el TTPA puede ser prolongado. El TTPA es el tiempo de tromboplastina activada, que es de 20 a 45 segundos. Si eso está prolongado, si o sea, la formación del coágulo se demora más de esto, es porque puede haber una afección en cuanto a esta vía. El TTPA mide la vía intrínseca y la vía común, mientras que el TP, el tiempo de protrombina, mide la vía extrínseca y la vía común. Por ejemplo, así supongamos, hay una prolongación del TTPA, pero el TP está normal, eso está normal. Entonces, hay una afección, ¿qué zona? En toda esa zona de acá, en la vía intrínseca. Ahora supongamos de que esto está elevado y esto está elevado. Ambos están elevados. El TTPA y el TP. ¿Dónde habría la afección? ¿En la vía intrínseca o en la vía extrínseca? En este caso, la afección sería en la vía común, porque ambos están elevados. Entonces, tal vez una eficiencia del factor 5 o del factor 2 o 1 estaría relacionada en este caso. Ahora, si solamente hay una afección en cuanto a el tiempo de protrombina y no del TTPA, o sea, eso está normal, podríamos valorar que hay una afección aquí, en la vía extrínseca, ya sea en el factor 3 o factor 7. Usualmente el factor 7 es el factor que hay en menor cantidad. Además de que este factor 7 es un factor dependiente de vitamina K, que aquí vamos a ver cuáles son estos acá, factores dependientes de vitamina K. El factor 2, factor 7, el 9 y el 10. Esto es importante que memoricen, los factores dependientes de vitamina K. Cuando hay deficiencia de vitamina K, estos factores se ven en menor cuantía, o sea, disminuyen su producción. Hay una mnemotecnia que es 1972. Factor 2, factor 7, 9 y el 1 de 10, factor 10. Con esa mnemotecnia se pueden acordar rápido los factores dependientes de vitamina K. Y algo que ocurre en este caso, cuando hay deficiencia de vitamina K, es de que el factor que está mayormente afectado es el factor 7, porque es el que está en general en menor cantidad. Entonces, si por ejemplo el tiempo de protrombina está elevado,
podemos decir de que hay una afección del factor 3 o el factor 7. En este caso, lo más probable es que sea del factor 7 por una deficiencia de vitamina K. Y usualmente lo que nosotros usamos es el TTPA y el TTPA, el tiempo de sangría, y el TP no tanto. Lo que usamos es el INR, que es un cociente entre el TP y un TP de prueba. El INR es un índice estandarizado nacional, bueno, internacional, que se usa para restablecer o tratar de tener valores más acertados de tiempo de protrombina, o sea, el tiempo de la vía extrínseca. El INR es lo mismo que el TP, prácticamente, solamente que tiene diferentes valores, de 0.8 a 1.2. Si el INR está mayor a 1, está a 1.3, hablamos de un INR prolongado. Entonces, apréndanse esos valores. Apréndanse el TTPA, apréndanse el INR y el TP. ¿Qué es lo que mide? El TTPA te mide la vía intrínseca y la vía común, y el TP y el INR te mide la vía extrínseca y la vía común. Vía extrínseca, factor 7, factor 3. Vía intrínseca, factor 12, 11, 9 y 8. Vía común, factor 10, factor 5, factor 2 y factor 1. Lo que pueden hacer también para memorizarse la del vía común es 1 por 2 por 5 igual 10. O sea, esos son de la vía común. Entonces, más o menos así es como que ustedes pueden ir recordando. Y esto es lo más importante que deben recordar. Los factores dependientes de vitamina K, el TTPA, el INR y el tiempo de sangría. Por ejemplo, si hay un aumento del tiempo de sangría, hay una afección plaquetaria. Si hay un aumento del TTPA, pero no del TP, hay una afección a nivel de la vía intrínseca. Probablemente una hemofilia. Y así. Entonces, vamos a ver también un poco del sistema ABO, que esto es más sencillo. O sea, el sistema ABO es más que todo una sistematización en cuanto a los grupos sanguíneos A, B o O, en base a los antígenos que van a tener en la superficie de sus eritrocitos. Tenemos el eritrocito del grupo A, que va a tener anticuerpos contra los antígenos del grupo B. O sea, si es que este eritrocito, si la sangre de una persona de grupo A entra en contacto con un eritrocito de grupo B, va a haber hemólisis. Este va a ser degradado. Y con respecto a los antígenos que va a tener, bueno, su antígeno A. El grupo A tiene sus antígenos y anticuerpos contra el otro. El grupo B, más de lo mismo. Va a tener sus anticuerpos contra el grupo A y va a tener antígenos del B. El grupo AB va a tener antígenos contra A y B, pero en este caso no va a tener ningún anticuerpo. ¿Por qué? Porque si tuviera algún anticuerpo, se estaría atacando a sí mismo. Entonces, por eso que no tiene ninguno. Y el grupo O va a tener anticuerpo contra A y B porque este grupo O no tiene ningún antígeno. Esta viene del cero, realmente. Como no tiene ningún antígeno, o sea, por eso tiene anticuerpos para los dos. Entonces, de esto, tú puedes más o menos entender a qué pacientes puedes transfundir qué tipo de sangre. Y más que todo está el sistema RH, que es el factor, bueno, el antígeno D, que en este caso un RH positivo te menciona que tienes presencia del antígeno D. Y en este caso se puede dar transfusión de un RH negativo o un RH positivo, pero esto solo se puede dar lo que vendría a ser una vez. También va a haber, ya que cuando se da este tipo de transfusión va a haber la generación de anticuerpos. En este caso la flecha es en ese sentido, es así. Esto es así. Ok. Así es la flecha, es al revés. En este caso, cuando hay, por ejemplo, RH positivo dona al RH negativo, en la primera vez, todo normal, pero en la segunda vez que quiera donar ya no va a poder porque este RH va a desarrollar anticuerpos contra el antígeno D. Entonces, eso hay que tomar en consideración cuando queremos donar sangre. Donar sangre RH positivo o RH negativo es algo complicado. Pero eso sí, una persona con RH negativo puede donar a cualquiera realmente. O sea, no importa si eres positivo, eso no importa. Igual hay un montón de sistemas de sanguíneos. O sea, este es el más común, pero hay más cantidades de sistemas para estratificar la sangre.
Y aquí más o menos vamos a ver qué tipos de sangre se pueden donar entre sí. Por ejemplo, las personas de tipo A pueden donar su sangre a los de tipo A y los de tipo AB. ¿Por qué? Porque los de tipo A tienen anticuerpos contra el B. No tienen anticuerpos contra A. Y los del grupo B, AB no tienen ningún anticuerpo. O sea, si le dono la sangre de A, esta sangre no va a generar hemólisis contra esto. No va a haber ningún daño. El B, más de lo mismo. Puede donar a su mismo tipo y el AB, porque el AB no tiene ningún anticuerpo. El AB solamente puede donar a sí mismo porque si dona al grupo A, el grupo A tiene anticuerpos contra el B, entonces estaría atacando a este glóbulo rojo. Igual forma con el grupo B. Y el grupo O puede donar a cualquiera porque este de aquí no tiene ningún antígeno, o sea, llega a la sangre en contacto con la sangre de otra persona y sus anticuerpos no van a atacar porque no van a detectar ningún antígeno. Entonces, el donante universal es el O, pero en este caso el O negativo. Y el aceptor universal vendría a ser el RH, disculpen, el AB positivo. El AB positivo es el que puede recibir cualquier tipo de sangre. Y el O negativo es el que puede donar cualquier tipo de sangre. Eso recuérdenlo y más que todo saquen la lógica con los anticuerpos que hay. Entonces, ya para ir avanzando con las últimas preguntas, vamos a hacer esto bien rápido, porque ya es algo tarde. Llevamos casi 3 horas. Pregunta 21. Son factores dependientes de vitamina K, excepto... ¿recuerdan la mnemotécnica que les dije? Entonces, ¿cuál vendría a ser aquí la respuesta? Ya por ahí Aníbal dice la D. Recuerden la mnemotecnia, chicos, para que sea muy rápido. 1972. Ajá. Entonces, factor 7 sí, factor 9 sí, factor 2 sí y factor 10 sí. Entonces, la clave aquí es la D. Pregunta 22. ¿No se puede producir vasoconstricción en cuál no se puede producir vasoconstricción? Esto sí lo mencioné. Arterias medio de calibre, cualquier tipo de vaso sanguíneo, capilares, arterias gran calibre, cualquier tipo de arterias. Aquí es los capilares, ya que los capilares no tienen una capa muscular lisa, o sea, no pueden realizar vasoconstricción por eso. Los capilares son capas de endotelio que permiten la difusión de la sangre. Difusión del oxígeno, disculpen. Entonces aquí es capilares. La pregunta 23. En la formación de la fibrina, es el objetivo final de la fase. Ah, que está mal. Esto de fetal de las células sanguíneas se forman primero. Está mal. O sea, en la formación de la fibrina, el objetivo final de la fase, ¿cuál es? La fase plaquetaria, la hemostasia, la vasoconstricción, la fibrinolisis o la coagulación. O sea, la fibrina, ¿en dónde vemos? ¿En el tapón plaquetario? Coagulación. Ajá, en la coagulación. En la cascada de coagulación. Aquí es la E. Esto lo voy a corregir también. Esto lo tengo que cambiar. Ahí vemos más que todo. De que en la coagulación lo que nosotros buscamos es hacer una fibrina estable a partir de monómeros de fibrina. Todo eso es lo que se origina. Recuerden eso. Y aquí en lo que era el complejo protrombinasa, este complejo está formado por el 10 activado, el 5 activado del calcio y el factor antiplaquetario 3, si me lo recuerdo. Factor plaquetario, disculpen. La pregunta 24. La adhesión plaquetaria está medida por la adhesión. Aquí ya les puse la respuesta. Aquí cuál sería, chicos. 3A, 2B, 2B, 3A, factor plaquetario 3, 2B o 1B. Ajá. Grupo 1B. Esto recuerden. Importante. Adhesión, grupo 1B. 1B, 59 o 95, como le quieren llamar. En la pregunta 25, el complejo protrombinasa está conformado por los siguientes septos. ¿Aquí cuál sería, chicos? Romina dice la B. Muy bien. El factor 9. El complejo protrombinasa está formado por el 10 activado, el 5 activado, el calcio y el factor plaquetario 3. Aquí no lo menciona, pero también está. Y se dan cuenta, el factor 9 forma más que todo el complejo tenaza. No tiene nada que ver en ese caso. La pregunta 26. ¿Un paciente con grupo sanguíneo O puede recibir sangre de qué otro tipo? A, B, AB o... De Ya, muy bien. El tiempo de protrombina evalúa principalmente qué vía, chicos. Tiempo de protrombina, INR, ¿qué vía?
¿O qué es lo que evalúa? La fibrinolisis, tiempo de sangría, extrínseca, intrínseca, común. Ya por ahí dicen la A. Ya, recuerden que el tiempo de protrombina evalúa. Deben de recordar de esa forma. TTPA es largo. Ok, entonces va a evaluar la vía intrínseca. Porque en la vía intrínseca hay varios factores de población. Hay el 2, hay el 11, hay el 9, hay el 8. El TP va a evaluar la vía extrínseca. Y es corto porque solo evalúa al 3, bueno, el factor tisular, que es el factor 3, y al 7. Entonces, de esa forma más o menos lo pueden dar. O sea, en este caso, va a evaluar, el tiempo de protrombina va a evaluar a la vía extrínseca. También a la común, pero si te ponen entre común y extrínseca, pones extrínseca de frente, no lo dudes. La pregunta 28. ¿Qué condición se asocia con la prolongación del TTPA? Con una TP normal, o sea, con un tiempo de protrombina normal. El TTPA está... acá les dejo la imagen, para que más o menos lo razonen. O sea, el TTPA está prolongado, o sea, la vía intrínseca está prolongada, hay una infección aquí, pero la vía extrínseca está normal, porque el TP está normal. ¿Qué podría haber, chicos? Te dan deficiencia factor 7, hemofilia A, enfermedad hepática, uso de warfarina, trombocitopenia. Aquí más que lo que todo habría es lo siguiente. Por ejemplo, una deficiencia factor 7, esto se vería si hay una deficiencia de vitamina K. En la deficiencia de vitamina K se afecta el 10, el 9, el 7 y el 2. Primordialmente el 7, porque el 7 está en menor cuantía, es el primero en que se ve afectado. En este caso, si hubiera una deficiencia de factor 7, veríamos que la vía extrínseca estaría prolongada, o sea, el TP estaría aumentado. Pero como está normal, por eso esta no es la clave. En la enfermedad hepática, más que todo estaría relacionado con algunos factores de coagulación dependientes de, bueno, sintetizados a nivel hepático. Eso está más que todo relacionado con el 2, el 5 y el 10. Y estos realmente no pertenecen más que todo a la vía común. Entonces, si hubiera una afección a esto, el TP, TPA y el TP estarían prolongados ambos. No habría una afección solamente del TTPA. Uso de warfarina, esto lo que hace es disminuir la síntesis de los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Entonces, en este caso, lo que te daría más que todo es una prolongación del TP, no del TTPA. Y la trombocitopenia, que es una disminución del recuento de plaquetas, lo que te daría es un aumento del tiempo de sangría. Entonces, en este caso, cuando ven una prolongación de TTPA con un TP normal, o sea, un tiempo de protrombina o un INR normal, es que hay una afección en la vía intrínseca y muy probablemente sea por una hemofilia. La hemofilia tipo A, factor 8. Hemofilia tipo B, factor 9. Entonces, en ese caso, en esta hemofilia, hay una deficiencia del factor tipo 8 que es el que encontramos aquí. Aquí, en la vía intrínseca. ¿Ok? Entonces, ahí está la respuesta. Eso no olviden, porque fácilmente les pueden preguntar. Pregunta 29, que creo que estas ya son las últimas. Sí, esas ya son las últimas, chicos. 3 últimas. Una mujer de 26 años presenta menstruaciones abundantes y sangrado. Sangrado nasal, o sea, epístasis. Su recuento plaquetario, el TP y el TTPA son normales. O sea, prácticamente de hecho que la hemostasia primaria y secundaria están normales. Pero el tiempo de sangría está... el recuento de plaquetas está normal, pero el tiempo de sangría está prolongado. Ok. El tiempo de sangría ya te da un dato importante. Tiempo de sangría prolongado. ¿Cuál es la causa más probable y qué mecanismo está comprometido? Entonces, chicos, hemofilia
¿Vendría a ser una posibilidad, sí o no? En el chat. ¿Sí o no? Hemofilia, ¿puede ser? En ese caso no, porque para que sea hemofilia, el TTP debe estar aumentado, como lo vimos anteriormente. Entonces, no es hemofilia. Disfunción plaquetaria, como en la enfermedad de Wolff-Wiener, lo vamos a dejar de lado. Trombocitopenia severa. Esto nos dice trombocitopenia es una disminución del recuento plaquetario. Pero acá nos dice que el recuento plaquetario está normal. Entonces, tampoco es esto. Deficiencia de factor 8. O sea... No, deficiencia de factor 13. O sea, este prolongaría la vía común. Tampoco. En este caso, lo que está viendo aquí es una enfermedad relacionada con el factor de von Willebrand, encargado de la adhesión de la hemostasia primaria. Entonces, aquí va a haber una disfunción plaquetaria, no porque hay pocas plaquetas, sino porque las plaquetas no están funcionando adecuadamente, porque hay una disfunción del factor de von Willebrand. Y esto lo sacamos porque el tiempo de sangría está prolongado. O sea, hay una alteración en la hemostasia primaria. Ok, eso es algo común, ¿eh? Y muy preguntable. Realmente esto de disfunción de plaquetaria por la enfermedad de von Willebrand es algo que deben tomar en cuenta si es que hay un tiempo de sangría elevado y TP y TTPA normales. Más o menos recuérdenlo de esta forma. TTPA, vía intrínseca. Se puede relacionar con hemofilias. TP con la vía extrínseca. Si hay deficiencia de vitamina K, se puede ver afectado esto. Y si ambos están prolongados, lo más probable es que haya una afección a nivel de la vía común, o sea, a nivel factor 1, 2, 5, 10. Incluso el 13 también. Ahora, pregunta 30. Un varón de 7 años presenta hematomas frecuentes y sangrados articulares. Su TP es normal, pero el TTPA está prolongado. Es un varón, ojo. No tiene historia familiar clara del sangrado. ¿Cuál es la alteración más probable y qué vía del sistema de coagulación está comprometida? Déficit de factor 8, vía intrínseca. Déficit filinógeno, vía común. Déficit de factor 7, vía extrínseca. Enfermedad de von Willebrand, vía común. Y activación excesiva de plaquetas. Aquí, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Ok, Aníbal dice la A. Muy bien. ¿Por qué? El paciente es varón. Recuerden que las hemofilias sobre todo dan en varones. Varón, 7 años, hematomas frecuentes a nivel de las articulaciones. Esto es un síntoma de hemofilia. Pero no es necesario que sepan eso. Simplemente con ver el TP normal, pero el TTP prolongado, esto nos indicaría de que hay una afección a nivel de la vía intrínseca. Vía común, chao, porque el TP está normal. Vía extrínseca, chao. Vía común tampoco sería. Y para que sea una enfermedad de von Willebrand te debería decir de que el tiempo de sangría está aumentado. Pero no te dice nada acerca del tiempo de sangría. Y activación excesiva de plaquetas, esto más estaría relacionado con formación de trombos. Pero acá te dice de que hay sangrados, no hay trombos. Entonces aquí, déficit factor 8, una hemofilia de tipo A. Muy bien. Y la última pregunta, ya para terminar. El paciente de 35 años es ingresado por una hemorragia severa y requiere transfusión urgente. Se desconoce su grupo sanguíneo en el momento inicial. El banco de sangre dispone de unidades de O negativo y AB positivo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la compatibilidad del sistema ABO y RH en esta situación? Te dice, el paciente solo puede recibir sangre AB positivo por ser el donante universal. Si es RH negativo, puede recibir sangre AB positivo sin problemas. Si el grupo O negativo, el grupo O negativo puede donarse a cualquier paciente en una situación de emergencia. El grupo AB positivo puede donarse universalmente en situaciones urgentes y el paciente no puede recibir sangre hasta conocer su grupo exacto. En este caso, ¿cuál vendría a ser la respuesta, chicos? Ajá, la C. Muy bien. En este caso, por ejemplo, el paciente solo puede recibir sangre AB positivo por ser el donante universal. Realmente AB positivo es el aceptor, no es el donante.
Si es RH positivo, si es RH negativo, puede recibir sangre A positivo sin problemas. Realmente aquí no. Si es RH negativo y ya tenía una transfusión previa con sangre positiva, de RH positivo, lo más probable es que tenga ya anticuerpos. Y si vuelve a recibir sangre positiva, RH positiva, va a generar hemólisis. Entonces no, sí podría haber problemas. El grupo AB positivo puede donarse universalmente. No, el que se dona universalmente es lo negativo. Y el paciente no puede recibir sangre hasta conocer su grupo exacto. Realmente en casos de emergencia, o sea, se puede dar O negativo. Es lo que se le puede dar a cualquiera. Entonces es como que tú salvavidas. Eso sería todo, chicos. O sea, eso sería todo el repaso. Son como unas 65 preguntas. De haber alguna duda, pueden escribir en el chat o preguntarlo por el audio. Y de no ser así, ya estaríamos acabando. La parte de anemia, revísenla bien. ¿Cuándo es microcítica? ¿Cuándo es macrocítica? Hipocrómica, hipercrómica, anemia ferropénica, megaloblástica. Eso revísenlo. Revisen lo de velocidad de sedimentación globular, según por BSG, los valores. O sea, es una indicación de inflamación. Y sobre todo el TTPA, tiempo de protrombina, INR y el tiempo de sangría. Eso es algo sencillo. Si lo logran entender, les juro que es muy, muy fácil de interpretar. Acuérdense, porque realmente cuando vayan a ver datos de laboratorio o algo así, sus casos clínicos, les va a ser muy útil. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla y de lo contrario ya habría acabado el repaso. Y hasta aquí conmigo.